que es la prensa tradicional, digamos, televisión, etcétera, ¿verdad? Quizás estas barbaries las vimos en la época del Estado Islámico, pero tenemos 900 israelíes, más de 900 israelíes muertos en este momento, más de 2.750 heridos, muchos de ellos heridos de gravedad. Los heridos de gravedad pueden transformarse en heridos, pueden transformarse, sí, también Dios no quiera, muertos. En este momento estamos haciendo desde las Fuerzas de Defensa de Israel, yo diría que una muralla de hierro, frente a todo lo que es cualquier tipo, todo lo que es la zona de la valla de seguridad allí frente a la franja de Gaza, con aviones, con helicópteros, con tanques, y siguen intentando pasar terroristas hacia el lado de Israel, y cada uno de los terroristas que intenta pasar alcanzamos su posición. No cabe la menor duda, hay que decirlo, es una de las preguntas que le hacíamos acá a los jefes de ejército desde el momento en que llegamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que Israel, con el más sofisticado de los ejércitos del mundo, sucede lo que sucede? Es una pregunta válida y la han hecho muchas veces. En este mismo instante no cabe la menor duda que entre lo que sucedió y lo que debería haber sucedido hay una diferencia enorme. Las lecciones aprendidas las vamos a tener en una seguramente comité de investigación, una comisión investigativa que va a dar los próximos días, semanas, imagino, no sé lo que se ha establecido en este momento, una comisión imparcial, pero básicamente en estos momentos estamos 100% centrados en atacar al Hamas, a otros grupos terroristas en la franja de Gaza, cuando el objetivo central de esta operación es, por un lado, neutralizar todas las capacidades bélicas de Hamas, y que al final de esta guerra Hamas ya no sea soberano en la franja de Gaza. Hamas, ustedes saben que es un grupo considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional hasta hoy. Yo me imagino que a partir de estos días muchos más elementos de la comunidad internacional lo van a considerar como terrorista. Se trata de un grupo en cuya Carta Magna dice que cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad, y básicamente en este contexto estamos hablando de un grupo que muchas veces ve el mundo como algo que hay dos bandos: los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Obviamente que ellos son los hijos de la luz, obviamente que nosotros somos los hijos de la oscuridad. También el Hezbollah, por ejemplo, ¿verdad? Hezbollah es el partido de Dios, el Hezbollah. De alguna manera estamos hablando de que ellos tienen la potestad de la palabra de Dios acá, son la política de Dios acá, ¿verdad? En este mundo. Así también el Hezbollah, el Hamas, perdón, que fue establecido en la franja de Gaza en 1987, tiempo en el cual el Producto Interno Bruto per cápita en la franja de Gaza era similar al Producto Interno Bruto per cápita en el resto de Israel, y desde que se establece el Hamas como una facción de los hermanos musulmanes, básicamente pasa lo que pasa en la franja de Gaza, y gran parte de la pobreza, la indigencia, que en algunos casos lleva al odio, o sea, ha llevado también al odio, o más bien, mejor dicho, el odio tremendo que hemos sentido en estos años de la franja de Gaza, no solamente de terroristas, sino también de civiles que los otros días repartían caramelos, con las fotos de los niños asesinados, de los ancianos, de las ancianas, de los minusválidos asesinados, familias enteras repartían caramelos civiles y todos alegres en las redes sociales. Ese odio, decía yo, es un odio que solamente puede aparecer en un lugar donde hay muchísima ignorancia de lo que es Israel y de lo que es el mundo libre. Y Hamas es quien al fin y al cabo mata en nombre de Dios, ¿verdad? Estaba uno de los principales excusas de alguna manera de este ataque, es que Israel estaba haciendo algo en la mezquita del Aqsa, cuando Israel le ha dado libertad de culto a todos los credos aquí en la ciudad santa de Jerusalén, que es sagrada para más del 50% de la humanidad, para 2.4 mil millones de cristianos de todas las denominaciones, católicos, apostólicos romanos, protestantes, ortodoxos griegos, etcétera, para 1.8 mil millones de musulmanes, 85% de sunitas, 15% de chiitas, y para 13 a 14 millones de judíos. Israel siempre ha dado libertad de culto, pero jamás encuentra siempre algún tema que tiene que ver con la mezquita del Aqsa para matar en nombre de Dios.
Eh, en este momento les decía yo que por un lado las fuerzas de defensa de Israel están en esta situación de que estamos haciendo un muro de hierro prácticamente en esa guerra, en esa reja o en esa valla de seguridad, que por una gran falla es que fue ¿cómo se dice? Pasaron los terroristas del Hamas. Y queremos queremos que Hamas, por un lado, neutralizar sus capacidades y que no sea más soberano en la Franja de Gaza. Ya hace más de 15 años es soberano en la Franja de Gaza. Israel se retiró unilateralmente de la franja en el año 2005 con el único objetivo de recibir paz. Ustedes se acuerdan de la famosa operación Desconexión, que sacamos a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos de las patas y de las manos de sus familias, de sus casas, de sus familias, de 8.000 ciudadanos israelíes. Y básicamente en el año 2006 hubo elecciones democráticas en la arena palestina, y en el año 2007 el Hamas dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza. Desde entonces paz no hemos recibido aquí. Hemos recibido decenas de miles de cohetes, hemos recibido decenas de túneles terroristas con el objetivo de invadir Israel, y esta invasión por aire y por tierra y por mar hace unos días, al tiempo que Hamas lanzaba miles de cohetes. Hemos recibido también atentados terroristas y solamente terror es lo que hemos recibido de este lado. Así que Hamas va a tener que pagar un precio sumamente alto en este momento para que Israel pueda restaurar su seguridad y que podamos realmente sobreponernos a una guerra que su primer capítulo lo escribió el Hamas, pero el último capítulo lo va a escribir Israel. Israel va a prevalecer, nos vamos a sobreponer y vamos a salir triunfando, si bien obviamente no hay triunfos cuando más de 900 personas fueron asesinadas en nuestro país, ¿verdad? Me gustaría de repente también ir viendo parte de sus preguntas mientras les voy contando. Si quieren pueden ir poniendo preguntas y me van diciendo, además de los saludos. Voy a ir contando también que en este mismo momento tenemos más de 50 personas que confirmados están como rehenes. Se habla de que son más, quizás sean más de una centena. Hemos tomado el control de hemos restaurado en realidad el control de todo el borde con la Franja de Gaza, ¿verdad? De toda esa zona. Si bien pueden haber terroristas aún dentro de Israel, esos terroristas estamos alcanzando su posición uno a uno, y son casos específicos y muy muy específicos. Y en este momento estamos ya con nuevamente con dominio sobre todo el terreno de Israel. 35 batallones están en el área de la Franja de Gaza, que componen 4 brigadas. Le hemos dicho a los pobladores de la franja, de al lado de la franja, que pueden evacuar de forma voluntaria. Hemos evacuado un total de 15 de 24 poblados aledaños a Gaza. Por ahora no se va a evacuar la ciudad de Sderot. Y eso es básicamente la situación frente al Hamas en la Franja de Gaza. No cabe la menor duda que los ataques el Hamas se dan en un contexto en el cual Israel estaba normalizando la situación en realidad firmando la paz casi y agrandando el círculo de la paz con Arabia Saudita. Previamente Israel había firmado la paz con los países árabes, con Bahrein y con Emiratos Árabes y con Bahrein, con Emiratos Árabes, con Sudán y con Marruecos. Les pido disculpas que hace muchas horas no duermo, por eso estoy un poquito desconcentrado, pero estoy 100% con ustedes. Y luego de haber firmado, y cuando se va a llegar a firmar esta paz, obviamente que a las fuerzas del mal o las fuerzas del terror aquí en el Medio Oriente le molesta ese tipo de cosas. No solamente que le molesta, sino que le haría perder el sentido de existencia para ellos, a tal punto de que están tan definidos por el odio hacia el otro, que si Israel firmase la paz con otros países, como viene haciendo desde que se estableció en 1948, perderían su sentido de existencia, básicamente, como decía antes, ¿no? Así que en ese momento fue cuando Hamas saca este ataque apuntalado, financiado, planificado
apoyado por Irán y por otras fuerzas aquí en el Medio Oriente, lo que muestra a las claras que si Israel dejase las armas, pondría en peligro su existencia. Fíjense el tipo de vecinos inhumanos, crueles, crudos, en este tipo de matanzas que hacen a familias indefensas, mientras que si los grupos terroristas dejasen las armas aquí en el Medio Oriente, rápidamente entraríamos en un periodo de paz en esta zona. Por otro lado, las fuerzas de defensa de Israel están en una situación de que nos estamos preparando para cualquier tipo de contingencia, también en el límite con el Líbano. Allí está el Hezbollah, en todo el Líbano, no solamente en el sur, un grupo terrorista que es el brazo largo de Irán, también en el sur del Líbano, principalmente, pero decía en todo el Líbano. El Hezbollah es un grupo terrorista que ha efectuado el atentado terrorista en la AMIA, allí en el año 1994 en Argentina. Pero el Hezbollah también es un grupo reacio, duro, decía el brazo largo de Irán, aquí en el límite con Israel y Líbano. Y no tenemos intención que ellos ingresen en esta guerra, pero si lo van a hacer, vamos a hacer todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades para enfrentarnos en todos los frentes y vamos a prevalecer, vamos a sobreponernos a cualquier amenaza que tenga el Estado de Israel de ahora en más. Les puedo contar también que yo vine hace un rato, hablé ahí con Casa y me encontré allí con mi hija, que estaba vestida con el uniforme de el Maguen David Adom, que es la Cruz Roja Internacional aquí en Israel. Y estando vestida con ese uniforme, como un padre orgulloso, yo aquí en la reserva, ella con el uniforme iba a sacarle sangre a muchas personas que se necesita sangre aquí en Israel. Y habían colas y colas de personas para sacar sangre. Habían también muchísimos, pero muchísimos, personas allí, y también jóvenes de 19, 20, 16, 15 años sacando sangre allí. Y es impresionante la resiliencia de esta sociedad, el voluntarismo, las expresiones de heroísmo también que hemos visto estos días. Así que por un lado hay un luto, hay una tragedia nacional, pero por otro lado nos fortalece muchísimos acá, a todo el ejército activo, a toda la reserva del ejército, como les decía, más de 360.000 soldados. Nos fortalece la resiliencia de esta población israelí, que mandan videos, una grieta acá importante, pero en este momento yo nunca he sentido tan unida a la población israelí, y eso es básicamente lo que está sucediendo. Por otro lado también estoy viendo a muchos pastores evangélicos amigos acá, entre las preguntas y entre las personas que están por aquí. Quiero mandarle un saludo especial a ustedes, que vemos cómo nos están apoyando de forma constante, no solamente ustedes, todo el mundo también realmente, pero realmente como hermanos, los vemos en todos lados, entrevistándose, hablando, apoyando, y agradecemos eso de forma particular. Habiendo dicho todo esto, les cuento que la Fuerza Aérea Israelí está atacando cada 4 horas la franja de Gaza con el objetivo de acorralar a los terroristas allí en la franja, principalmente en el barrio de Al-Rimal o de Rimal en Gaza City, que es el barrio de más alto nivel de la franja de Gaza y un verdadero símbolo para el liderazgo del Hamas y para el liderazgo de los grupos armados que están adentro del Hamas. Hamas es un grupo terrorista que tiene, por un lado, grupos armados y otros grupos que son más políticos, pero todo el sistema es un sistema terrorista. Y mientras atacamos a esa zona, estamos básicamente haciéndolo de acuerdo al derecho internacional, intentando de maximizar el daño a los involucrados en el conflicto, a los terroristas, y minimizar el daño a los civiles que no están involucrados en este momento en el conflicto. Sigo un poco con sus preguntas. Por favor, aclarar la cantidad de terroristas que murieron. Dicen que fueron 1.500 personas. 1.500 cadáveres fueron encontrados en Israel de terroristas que cruzaron dentro de Israel en estos días. Pero por otro lado también
hay que tener en cuenta que otros cientos de terroristas han sido abatidos en este momento dentro de la Franja de Gaza, otros cientos de terroristas han sido abatidos dentro de la Franja de Gaza, y decenas de terroristas han sido también detenidos aquí en Israel en el momento que se podía detenerlos y no matarlos. También se los detuvo, porque aquí luchamos según el derecho internacional. Por más de que nuestro enemigo sea un enemigo, el Estado Islámico, básicamente, como decíamos, ¿verdad? Más de 1.500 objetivos terroristas alcanzados en la Franja de Gaza, entre ellos túneles de ataques, decenas de infraestructuras terroristas en edificios de varios pisos, sitios de lanzamientos de cohetes, centros de comando y control, terroristas que están intentando de pasar a Israel con lanchas o inclusive con buzos nadando, han sido también neutralizados por la Marina israelí. Y estas oleadas de ataque de la Fuerza Aérea, les decía, son hace prácticamente 4 horas. Está todo absolutamente abierto, no está claro qué es lo que va a pasar, si Israel va a invadir por tierra la Franja de Gaza o si va a haber otro tipo de plan de acción. En este momento los tomadores de decisiones del ejército son aquellos que van a tomar esas decisiones. Pero repito, para los que se hayan unido recién, Israel se está enfrentando a una guerra producto de la peor masacre de civiles israelíes en la historia de Israel, una barbarie que el mundo no ha visto desde los peores días del ISIS, básicamente, ¿verdad? Yo recuerdo que todavía en el año 2014, cuando estaba aquí de portavoz en el ejército activo, ahora también en lo que hacemos se llama la reserva activa del ejército, pero recuerdo cuando estamos aquí de portavoces, decíamos que justamente ese es el objetivo de los túneles, ¿verdad? O sea, nosotros le decíamos al mundo que la intención era invadir Israel y matar a sangre fría a muchos, a civiles israelíes, tantos como puedan, y básicamente en esta instancia vemos hasta qué punto ese plan era real y hasta qué punto tuvimos una falla nosotros como Fuerzas de Defensa de Israel, porque hay que saberlo, pero nos vamos a recuperar y vamos a sobreponernos, porque estamos peleando por nuestras casas, estamos peleando por nuestras familias, estamos peleando por nuestro pueblo, estamos peleando por un pueblo que se supo levantar, desde un pueblo que se supo levantar de la adversidad, que supo transformar amenazas en oportunidades. Pero no solamente por nuestro pueblo estamos peleando, yo diría también por el mundo, porque Israel es la primera línea de la lucha contra el terror a nivel mundial, y la solidaridad que se ha recibido por gran parte del mundo libre ha sido realmente impresionante. Y yo les quiero pedir a ustedes que están escuchando este live en este momento, que sigamos aferrándonos y sigamos defendiendo de forma abierta en las redes sociales, en cualquier lugar, cuando nos encontramos con gente, que seamos embajadores. Les quiero pedir de la libertad, de la democracia, del respeto a la vida humana, que compartimos con el mundo libre, y esto es, sin lugar a dudas, vamos a estar viendo fotos e imágenes difíciles en los próximos días dentro de la Franja de Gaza. Nuestro objetivo, digo, es maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles, cosa que no es fácil porque los terroristas utilizan a los civiles como escudos humanos, pero tenemos derecho a la autodefensa, y eso ha sido reconocido por muchos de los amigos de Israel en la comunidad internacional, que no quieren, al fin y al cabo, que las fuerzas oscurantistas tengan éxito y pongan en peligro aún más estos esfuerzos por la paz y por la estabilidad que venía haciendo Israel ya hace varios años en toda esta zona, ¿verdad? Sigo contándoles que vamos a sacarnos unos minutos más, voy a seguir tomando preguntas. Hola acá a todos los amigos que los estoy viendo acá, mucha gente conocida, Ale La Rosa, abrazo grande. A todos, un abrazo grande. En Israel muchos están desconfiando de que hubo algo raro. No se entiende cómo llegó a pasar. Se habla de algún complot o algo, o ayuda interna. ¿Cómo es posible que eso pasara? Jonathan, yo comentaba antes ese punto, que realmente es una situación sumamente, una falla sumamente grave. No cabe la menor duda que por detrás hay ayuda
por parte de financiera, en apoyo, como todo lo que pasa aquí en el Medio Oriente en términos de terror de Irán, pero en este momento estamos centrados en el presente y yo no tengo una potestad ahora, o no hice una investigación, o no se ha hecho una investigación independiente sobre lo que se ha pasado, o por lo menos no se ha publicado hasta el momento, así que no tengo más que decir al respecto. Estoy viendo muchos saludos, les mando saludos a todos por acá, sí. Acá hablamos de la cantidad de terroristas que murieron, etcétera, etcétera. Señores, lo que se viene no va a ser fácil. Necesitamos de mucho apoyo de parte de todos ustedes, ¿sí? Pero no queda otra. O sea, no queda otra, porque cuando vos te estás enfrentando contra un grupo terrorista que niega tu propia existencia, que básicamente no está de acuerdo con ver que vos tenés posibilidad de existir, que piensa que están los buenos y los malos, los negros y los blancos, y que ve el mundo de una forma absolutamente dicotómica, estamos en un gran problema. Y todo aquel que quiera defender el mundo libre, un mundo en el que yo puedo traer mi identidad, pero desde mi identidad respeto la identidad de los otros, desde mi identidad puedo entender que hay otras culturas, puedo respetarlos, sin perder mi identidad, que es la única forma que podemos hacer un mundo libre. Básicamente en ese contexto, cuando uno no entiende eso, uno no entiende cómo podemos vivir en paz, ¿sí? Cómo podemos vivir en paz. No cabe la menor duda que el uso de la fuerza es la última de las opciones de Israel. En este caso no nos quedaba otra, decía. Estoy un poco repitiendo solamente porque así son los lives en Facebook, como se suelen hacer, pero no nos quedaba otra. Y bueno, esa es básicamente la situación. Señores, no sé si hay alguna pregunta más. Les voy a pedir que las pongan las preguntas ahora. Si no, yo voy a dejar el tiempo para subir a una entrevista en la televisión nacional chilena, no sin antes decir que estamos a disposición también de la prensa internacional para dar información de lo que está pasando aquí en el terreno. Estamos, quiero decirles, sí, de luto, pero con mucha motivación. Vamos a sobreponernos a esta situación y vamos a escribir el último capítulo en esta guerra contra el Hamas. Son días largos, son días difíciles, son días que no es fácil, o sea, estamos cansados, pero no estamos nada cansados por otro lado, somos resilientes, la población civil de Israel es hermosa y yo me siento en el sentido humilde de la expresión, orgulloso de ser parte de este pueblo. Veo que hay muchos saludos de poblaciones cristianas acá que mandan bendiciones para ustedes también. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Les mando un abrazo grande a todos y si no hay ninguna pregunta más me quedo un poquito acá si alguien tiene una pregunta y las voy contestando por este sitio. Detrás mío también soldados de aquí en la reserva, latinoamericanos, israelíes como mi persona, que han venido acá hace muchos años y que están también trabajando juntos. Saludos para todos. ¿Qué pasaría si es Irán el responsable de estos ataques terroristas? Nelson Tejada. Nelson, no estamos en este momento realmente en estas especulaciones. Estamos mandando a fuerzas de la reserva al límite con Líbano. Tengo muchos amigos allí también. Y básicamente estamos preparados para lo que pueda suceder en cualquier frente. Decía que no cabe la menor duda de que el ataque de Hamas contra Israel no podría haberse realizado sin el apoyo activo, tanto financiero como militar, del régimen de los ayatolás iraníes, que trabaja incansablemente para desestabilizar la región y el mundo, con el fin de expandir su control en Oriente Medio y promover su revolución islámica, esta revolución que llama a islamizar el Medio Oriente y otras partes del mundo. Irán opera a través de muchos proxies o agentes, en este caso es el Hamas y la Jihad Islámica Palestina, en otro caso Hezbollah en el Líbano, los Houthis en Yemen, las milicias chiitas en Irak y otros grupos también. Si hay alguna pregunta más, me encantaría poder tomarla. Yo tengo que seguir adelante. Mariano, sí, tengo 2 minutos, ¿no? Me encantaría poder tomarla. Bíblicamente esto está pasando. ¿Qué significa para nuestra humanidad? En este momento preguntas bíblicas. Acá hay preguntas muy profundas de Edwin Arlet Mendoza.
Yo soy un mero portavoz militar en este momento y con mucho gusto luego, cuando volvamos de la reserva a casa y seamos civiles, lo vamos a comentar también con mucho gusto, pero en este momento me tengo que atener a lo que puedo expresar y bueno, y eso es básicamente, y no quiero entrar en consideraciones que en este momento no me competen. Pero claro que son muy interesantes y de forma humana y a mi persona sí me interesan mucho. Los voy a dejar por acá. Déjenme saber. Los voy a dejar por acá. Les mando un abrazo grande a todos. Síganos, sigan dándole para adelante, sigan las redes de la Fuerza de Defensa de Israel, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todos lados. Les mando un abrazo grande, hasta luego. Chau, chau. La Fuerza de Israel. Esto es lo que se comunicaba desde un enlace internacional desde Israel con Ronnie Kaplan. Él es corresponsal de las FDI, las Fuerzas Especiales de Israel, que están dando información cada momento sobre la situación que está generándose en Israel luego del ataque que sufriera por el grupo, como lo califican ellos, el grupo terrorista Hamas. Israel en estos momentos, de acuerdo a lo que dice Ronnie Kaplan, atacó la ciudad de Gaza, recuperó el control en la frontera y halló en su territorio 1.500 cuerpos de combatientes de Hamas. El ejército de Israel lanzó un fuerte bombardeo y recrudece el enfrentamiento, es lo que se manifestaba Ronnie Kaplan. Estos enfrentamientos se dan cada 4 horas en lo que es la Franja de Gaza, uno de los bastiones más importantes del grupo terrorista Hamas. Esto es lo que puntualiza Ronnie Kaplan dentro de lo que fue esta conexión desde Israel. Él es director de las FDI, corresponsal de defensa de las fuerzas del ejército israelí. También se daba cuenta sobre lo que es el aporte de otros países que están condenando este ataque del grupo terrorista Hamas. Y dentro de lo que se está generando la información, también el gobierno español enviará un avión para evacuar a sus compatriotas desde territorio israelí. Lo que decía Ronnie Kaplan también se da a conocer de que todo el pueblo israelí se ha unido ante esta cruzada que están haciendo para defender su territorio. Niños de 16 años son los que están también aportando con lo que es la defensa de Israel. Incluso manifestaba uno de los encuentros que él ha tenido durante su recorrido dentro del territorio israelí, principalmente en la Franja de Gaza. Ronnie Kaplan decía que pudo encontrar a su hija contribuyendo con la Cruz Roja y haciendo un trabajo muy minucioso de recolectar sangre, que es lo que más se necesita en estos momentos en Israel por las situaciones de los heridos que está dándose en estos momentos. Reiteramos la información que nos daba Ronnie Kaplan, es de que cada 4 horas se está activando lo que es los ataques al sector de Franja de Gaza, al movimiento Hamas. También se nos informaba el día de ayer que Estados Unidos envía un contingente de pertrechos militares. A Israel ya llegó el apoyo de Estados Unidos, esto es el avión el portaaviones Gerald Ford y otras naves de su grupo de combate zarparon en dirección al Mediterráneo Oriental para apoyar las operaciones de las fuerzas de defensa de Israel que lanzaron contra Hamas. También se da cuenta que en el comunicado que lo da a conocer el Mando Central de los Estados Unidos, se da a conocer de que este portaaviones navegan otras 5 naves. Se trata del crucero de misiles guiados clase Ticonderoga, así como los destructores que están ya haciendo su operativo desde el día de ayer en lo que es las
en el Mediterráneo, de acuerdo a esta información. También se ha tomado medidas para aumentar los escuadrones de aviones de combate F-15, F-16, A-10 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con la colaboración del Ejército de Israel, principalmente de la Fuerza Aérea. Estados Unidos mantiene fuerzas preparadas a nivel mundial para reforzar aún más esta postura si es necesario. Esto es lo que se está generando la información en el contexto de la situación de Israel. Más adelante vamos a mantener un contacto con Ronnie Kaplan, claro, si es que las circunstancias lo ameritan, porque la situación de mantener información y esta conexión en hora de Ecuador tenía que realizarse a las 6 de la mañana, pero por las situaciones de que en cada momento puede generarse un ataque a Israel, se retrasó una hora y nos quedó en confirmar la hora para hacer una grabación en caso de no poder hacer en vivo por la situación que está generándose en Israel. ¿Por qué queremos mantener este contacto con Ronnie Kaplan? Es para determinar también la situación de los ciudadanos ecuatorianos. En meses anteriores conversábamos con algunos ecuatorianos, estamos intentando comunicarnos, pero no hemos recibido respuesta de mensajes de algunos ecuatorianos, principalmente de la provincia de El Guayas, que están estudiando y también ya están radicados ellos con su familia en Israel. No tenemos respuesta, hemos enviado los respectivos mensajes, no tenemos respuesta porque ni siquiera el mensaje lo han leído. Seguramente están dentro de lo que es la protección que les ha dado el gobierno de Israel para que no tenga ninguna situación de afección en su humanidad. Eso estaremos conversando con Ronnie Kaplan en el transcurso de las horas. No tenemos una hora certera para conversar con Ronnie Kaplan por cuanto en estos momentos él también iba a enlazarse con la televisión chilena, pero más adelante estaremos haciendo un contacto con él para determinar lo que es la parte de la situación de Israel, principalmente de los compatriotas ecuatorianos en el Estado de Israel. La situación, como manifestamos, se genera cada momento más crítica en Israel porque algunos países ya están brindando el apoyo a lo que es la defensa de Israel en torno a lo que es la parte de la soberanía de este país. Es una guerra total. Ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestaba de que esto es una guerra que va hasta las últimas consecuencias. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestaba textualmente: los ataques aéreos a Gaza son solo el comienzo. Destruiremos a Hamás como destruimos a ISIS. El enemigo quería una guerra, tendrá una guerra. Lo que haremos en los próximos días será recordado por ellos durante generaciones, es la sentencia que da el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Mientras que también Francia condena los ataques terroristas, con la mayor firmeza los ataques terroristas en curso contra Israel y su población, expresa su plena solidaridad con Israel y las víctimas de estos ataques y reafirman su rechazo absoluto del terrorismo y su apego a la seguridad de Israel. Este es el comunicado que envía el gobierno francés a través de Cancillería. Mientras los informes que se generan desde Israel también nos da cuenta que aviones de la Fuerza Aérea ejecutaron extensos ataques a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Tan solo en las últimas 3 horas, unos 130 objetivos fueron atacados con decenas de aviones. Los focos del ataque son en diferentes puntos neurálgicos en la Franja de Gaza, donde existen los asentamientos de los grupos de Hamás. Igualmente, el ministro
ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, les pide a Israel y a Palestina que pongan fin a las hostilidades. Esto es lo que también se da a conocer, las reacciones de diferentes partes del mundo en relación a lo que es la situación de Israel en estos momentos, que cada momento se está generando más crítica la situación. Hace poco, y eso es lo que manifestábamos. Ronnie Kaplan nos escribe de que estamos bajo ataque en este momento. Suenan las alarmas en Tel Aviv y el centro de Israel por cohetes disparados por terroristas palestinos desde la franja de Gaza. En el transcurso de las horas, bueno, eso es lo que me escribe él, en el transcurso de las horas te escribiré para coordinar una entrevista. Acá ya estamos entrando en horas de la noche. Eso es lo que me dice Ronnie Kaplan a través de un mensaje que mantenemos conexión con él desde muchos años. Tenemos una amistad que justamente la entrevista que la realizamos con Ronnie Kaplan y Pablo San Martín Rodríguez fue sobre el escudo de hierro, cómo funciona, que eso fue una entrevista que la formulamos y que también fue motivo de estudio de las instituciones de seguridad en el estado ecuatoriano. Seguimos dando a conocer, bueno, son algunos mensajes que nos envía Ronnie Kaplan, nos da un enlace directo para mantener información con las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, donde Ronnie Kaplan es el vocero oficial. Siguen sonando las alarmas, esto es en el Kibutz, el lugar en el que hace apenas 2 días el Hamas masacró a 100 personas, es lo que nos dan a conocer. Esta información estaremos ampliándola en el transcurso de el noticiero Prensa Radial y Noticias Planeta al Día, y también para saber y determinar la situación de los compatriotas ecuatorianos que están en Israel, principalmente por el sector de Franja de Gaza. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más información aquí.